Hola, bienvenidos todos. Yo soy Luis Carlos Trejo Robles, soy psicoanalista. Tengo ya tiempo de no subir algún video. Ya, como quiera, me he dado la tarea de ver algunas películas y tengo ya, pues, algunas ya realizadas solamente para grabar el video. Y pues, bueno, vamos a comenzar con esta. La vi esta película hace unos 2, 3 días. Y de hecho ya tenía pensado hacer una saga de Christopher Nolan. Por ahí, si se meten al canal, ya había analizado Memento y Inception o El Origen. Entonces, bueno, vamos a arrancar con esto. Christopher Nolan es una persona que entiende muy bien respecto a los temas de la psicología. No, yo no sé si alguna vez haya estado en un análisis propiamente. Lo que sí sé es que sí entiende como el carácter de los personajes, sí puede decir, bueno, este personaje tiene cierto trastorno, o lo explica muy bien las características particulares del trastorno de algún protagonista, de algún personaje de sus películas. Desde Memento, pues sí se va notando eso, ¿no? Que entiende la psicología de los trastornos, ¿no? Eh, en este caso, estas batallas internas del personaje de Odiseo, mencionaba Christopher Nolan que tardó 20 años desde que surgió la idea, fue desarrollando el trabajo. Este, y en cuanto a la estructura de la personalidad de Odiseo, podríamos decir que entra dentro de la neurosis obsesiva, ya que cuenta con una serie de mandatos paternos que están, por así decir, atravesados a través de la ley de los dioses griegos, ¿no? Y todo eso determina su forma de actuar y su forma de llevar a cabo sus combates. Busca siempre combates que sean justos, apegados a la ley, observando siempre que el cumplimiento con sus otros compañeros eh, de batalla sea un cumplimiento justo, está observando que no cumplan con crímenes de guerra, ¿no? De igual forma, eh, es muy parecido cómo trabaja el personaje Christopher Nolan aquí a lo que se hizo un poco en cuanto a la moral de Batman en la primera película de la trilogía. La pugna interna en el neurótico obsesivo. En una de las primeras escenas de la película se puede observar que Odiseo, junto con su perro y junto con su maestro, van a la casa de un jabalí. Se supone que, bueno, en la casa se busca que el animal no se dé cuenta para poder hacer una mejor casa, pero aquí lo que hace Odiseo es que le advierte porque hace un sonido con la cuerda del arco, eh, y pues eso hace que el jabalí reaccione, que se defienda y que lo ataque y que lleve una herida, Odiseo. Eh, es obvio que la naturaleza misma de la casa es justamente el que la presa no sea advertida, que este animal no se dé cuenta, ¿no? Aunque parezca una nimiedad, eh, el sentido del combate para Odiseo debe ser justo. Él sigue como una especie de orden hacia sí mismo, de estar en una posición pues justa con respecto a la batalla, ¿no? Y esto trata de emularlo con las personas a su cargo en el ejército. Eh, y bueno, ya que él está en esta situación de poder y de tener gente a su cargo en el ejército, de su tropa, ¿no? Pues él busca que ser justo con cada una de las personas que está bajo, no solamente la gente pues que está en la villa cerca de donde está su palacio y todo eso, él siempre busca tomar la decisión correcta, ¿no? Esto es muy, muy común en el caso de la neurosis obsesiva. Eh, Podríamos pensar también que dado que Odiseo tiene esta posición de privilegio, por así decirlo, en el cual tiene a su cargo esclavos, tiene a su cargo soldados que están a su servicio, también ese mismo sentido de culpa respecto al privilegio podría entenderse que es lo que le lleva a tratar, en la medida de lo posible, ser justo con cualquiera de las personas y cualquiera de sus acciones con respecto a ellos.
Eh, Eso podría menguar un poco su ansiedad con respecto a la culpa de no ser una persona justa, que es muy propio, ¿no? Del neurótico obsesivo y esta lógica la lleva a cabo bajo una serie de mandatos eh, que son dirigidos específicamente por los dioses hacia su toma de decisiones. En el caso de la película, inclusive esto lo lleva al límite, por así decirlo. Podríamos pensar que sí llega al Hades, pero también podríamos pensar que el Hades es una parte inconsciente de sí mismo donde tiene que estar con estas alucinaciones de estas personas que le están criticando que al no haber hecho algo justo tiene que remediarlo de cierta manera. Esto no es muy diferente a lo que pasa con el super yo en el inconsciente, ¿no? Ah, entonces, lo que, lo que pasa es que pues él decide pues hacer caso a a estas personas dentro del Hades y tratar de poder remediarlo, ¿no? Entonces todo eso es parte de esta búsqueda de remediar, ¿no? De ir de un lugar a otro y todo esto, ¿no? Encuentra Odiseo su juicio con respecto a la imposibilidad de ser una persona justa con todos. Siempre las decisiones de poder conllevan por su existencia misma que hay personas que suelen obtener más beneficios que otros o menos pérdidas que otros. Eso es algo que dentro del mismo narcisismo del obsesivo es difícil de entender, a menos que haya un trabajo psicoanalítico de por medio. Explicación del delirio de Atenea. Atenea aparece en distintos momentos en la película, siempre quien la ve y con quien discute es con Odiseo, en algunas ocasiones argumentando posturas contrarias a las acciones de Odiseo, recriminándole, señalando sus incongruencias internas, algo similar a lo que sucede con Pepe el Grillo en Pinocho. En la mayoría de las ocasiones terminan con diferencias. El protagonista no es consciente de sus contradicciones y sus fallos. Atenea aparece como una alucinación visual y auditiva, bajo la capa de ser la representación de la diosa de la sabiduría en la antigua Grecia. Aparece como con mayor oportunidad durante la aparición de los recuerdos bajo el resguardo de la ninfa Calipso en esta isla, donde están ellos dos nada más. Si bien, ya que aparece como un personaje entendido como no real, en los recuerdos no se puede definir como una alucinación como tal, sino como una representación de la ley, algo similar a lo que evoca el super yo, que confronta los crímenes cometidos por Odiseo, eh, bajo su liderazgo como general durante la guerra de Troya y los años posteriores, poniendo en tela de duda si debe de pesar sobre su conciencia los crímenes que le son imputados por la diosa, confrontando sus argumentos para salir libre de esa culpa interna con la cual debe de afrontar eh, el castigo del dios Poseidón, por lo cual también pues pierde la mayor parte de sus compañeros en la nave, ¿no? Eh, y bueno, él, este tipo de acciones, estos tipos de crímenes, los termina aceptando como castigo y acepta lo que la forma, la reprimenda que le dé Poseidón, lo que es el dios del agua, ¿no? La imagen superyoica representada en una deidad supone que para Odiseo la ley del padre es la ley de los dioses por encima de la ley del hombre. El momento en el cual se puede considerar que la representación simbólica superyoica es un resto de la memoria de un trauma detallado de la invasión de la ciudad de Troya, en la cual se decapita a la sacerdotisa. Se toma la imagen de la cabeza decapitada, sobreponiéndola sobre la imagen de la decapitación de la mujer. Esta, la que hace, la que actúa Zendaya. Entonces, esa imagen del que sí vio de la cabeza de Zendaya cortada es puesta un recuerdo por encima de esa para no recordar exactamente la crueldad de la decapitación. Entonces, en lugar de eso, pone la decapitación de, de la estatua. ¿Sí? Eh, y es una forma de ocultar la escena traumática.
con otra menos traumática, pero relacionada. Ahí se podría entender, según la visión de Nolan, que es el nacimiento de la culpa de Odiseo y de su introspección neurótica, la culpa por los crímenes cometidos. En cuanto a la ley de no comer la carne, si pensamos por un momento que los dioses son la representación de la ley, ya que los hombres no han podido institucionalizar la ley, sería muy similar a lo que pasó en El Señor de las Moscas, donde en la ausencia de la ley aparece el miedo por el castigo de un ente sobrenatural. En este caso, los dioses que vigilan en lo particular las acciones de los hombres libres son dioses omnipotentes, omnipresentes, que siempre se dan cuenta, ¿no? Recordemos que Odiseo, si bien logró abrir las puertas de Troya y participar en la toma e incendio de la ciudad, se quedó perplejo con el horror al ver cómo sus compañeros y personas que están consigo, o sea, no solamente los que están a su cargo, sino otras personas en el ejército de Grecia, cometían actos deshonestos en el calor de la batalla. Yo quiero imaginar que los juzgó y que las acciones de los castigos de los dioses con la tripulación en el mar y en las playas a donde llegaron son bien castigos de los dioses. También considero que Odiseo deseaba no solo cargar con la culpa, sino desplazar la culpa entre los demás miembros del ejército, ya que pues si cargas tú solamente con toda la culpa, pues es muy pesado, ¿no? Al desplazar esa culpa también sobre otros miembros del ejército y los de otros barcos inclusive, ¿no? Y de su tripulación, consideraba a estos compañeros debían de merecer un castigo por haberse comido la carne, ¿no? Pero solamente fue una excusa, la situación de vigilar que no coman la carne. Eh, Porque sí, o sea, si también ellos cargan con en cierta medida con los, pues entonces no se siente tan abrumado el personaje, ¿no? Eh, Tomaron ellos, la tripulación, la decisión por sí mismos de comer la carne. Decían, preferimos morirnos ahogados en el mar que de hambre aquí. Eh, entonces, al comer la carne de este ganado, que no debían, fue bajo su propia voluntad y se escondieron para ello bajo la mirada juzgadora de Odiseo. De hecho, en el mismo castigo que tuvieron con la bruja, cuando fueron convertidos en cerdos, les juzgaba, eh, en cierta manera, por comerse las provisiones del barco, Odiseo. Yo creo que eso ya lo tenía desde hace mucho, ¿no? Esa idea de que eran gente que su principal crimen es que eran, por así decirlo, ¿no? Eh, y yo pienso que todo el tiempo lo pensaba, ¿no? Y en esta situación de la bruja y del ganado que se comen, pues es una forma en la cual pues se puede encontrar de parte de ellos el castigo, ¿no? Sabemos qué pasó con ellos, ¿no? ¿no? También pues aceptaron el castigo que Zeus les dio y que Poseidón les dio y aceptaron pues condena. Calipso, amante y terapeuta. Las dos mujeres, tanto Circe como Calipso, son mujeres que aprisionan la voluntad de los hombres, de los forasteros, de los navegantes. Eso pudiese dar a entender que es un mensaje para aquellos hombres que viajan en alta mar, que se olviden de sus tierras, que se olviden de sus tierras, de su origen, de sus familias y de sus esposas. Recordemos que estos mitos era una especie de transmitir alguna especie de sabiduría y cultura, ¿no? A través de, de epopeyas. Entonces, también podría decirse lo mismo de las sirenas. Bajo la mirada de los navegantes, las mujeres representaban las tentaciones de los mundos extranjeros, que desplazan la culpa de sus impulsos sexuales sobre ellas. O sea, para ellos, el que les pasen cosas malas es porque o son brujas o son sirenas, ¿no? Y les van a hacer daño y los van a aprisionar. Que es una forma mm, muy poco responsable, digamos, de asumir su propia voluntad de acciones, ¿no? Y de reconocer lo que son sus propios impulsos sexuales. Y de aceptar que también son hombres que se corrompen y que tienen un hambre sexual eh, y que no quieren sobrecargar, o sea, sobrellevar, perdón, la culpa
Entonces pues piensan, bueno, quien me tiene prisionero es la mujer. Yo, mi voluntad no es eso, ella quién sabe qué hizo con mi cabeza o qué brujería hizo, entonces, este, pues es culpa de ella, ¿no? En el caso de Calipso, esto es más íntimo, cuando Odiseo y Calipso son amantes, por años. Ella es una protectora, ella lo aprisiona con la droga de la flor del loto, que es algo que pudiese representar un medicamento psiquiátrico, controla su irremediable culpa por los crímenes cometidos, pero que también lo aleja de los recuerdos que lo ligan a su familia. Ah, pero es algo, también lo pienso, ¿no? Similar que pasa en la cultura mexicana, o igual ya es algo que no es muy corriente, por así decirlo, actualmente. Por ejemplo, cuando es la flor de luto sería como lo que viene siendo el talhuache, ¿no? Para algunos rituales de la cultura mexicana, ¿no? No es poca cosa que ese tipo de ideas o rituales paranormales sean difundidos en las culturas para que los hombres no carguen con la culpa de sus propios deseos sexuales y la culpa de abandonar a sus familias. También pudiera considerarse que Calipso es algo similar a una psiquiatra para nuestro mundo actual, porque retira el medicamento cuando considera conveniente que el paciente pueda aceptar sus traumas reprimidos y confrontarlos. También le ayuda a ser más libre de su neurosis, entonces, por el mismo mecanismo por el cual ejerce Calipso esto, podría decirse que actúa como una especie de terapeuta, un entendido más moderno de la expresión. La cura del estoicismo en la neurosis obsesiva de Odiseo. En la escena donde Odiseo está explicando sobre la caída de la Edad de Bronce a Penélope, en el fondo está tratando de explicarle a ella la culpa con la que ha cargado por haberla abandonado y estar todos esos años con un amante. Y la culpa también que carga Odiseo de haber sido responsable de sus hombres en las batallas. Del arrepentimiento que ha tenido por estar tantos años con otra mujer, no es que lo diga directamente, pero explica su conciencia a Penélope. El arrepentimiento también por quitar a Troya, su futuro y el de sus hijos, busca por fin estar en paz consigo mismo respecto a sus crímenes cometidos, entendiendo que el exilio de tantos años es equivalente al perdón de los dioses. Y todas las penurias y pérdidas de tantos soldados a través de los años, tantas personas que murieron por cuestiones injustas, y que las entiende y lo señala por elementos del comercio y el capital, como responsables también, corresponsables de estos crímenes, que es lo que motiva la guerra en el fondo, ¿no? Odiseo llega ya curado de su neurosis a Ítaca, pero su mujer y su hijo deben entender que es un hombre arrepentido de sus crímenes. Para Odiseo es importante que ellos lo entiendan, que ya ha tenido castigo suficiente y que se ha liberado de los reproches internos de su superior, que busca con un sacrificio más el exiliarse y cumplirlo junto con Penélope, sus deseos de libertad, fuera de la responsabilidad de ejercer el poder de su comunidad, que aparte ya no los considera a él como un dios, ni perdón, como un rey, ni a su esposa como una reina, ¿no? El momento específico en el cual Odiseo es liberado de su carga de culpa es cuando se deja la voluntad de Poseidón en la mar. Eh, Ahí él dice, bueno, lo que él me quiera castigar, dale, ¿no? Si le quieres pegar más fuerte, aquí estoy. Y se deja que decida Poseidón cómo castigarlo. Al final Poseidón no lo mata, lo deja, lo deja más cerca de su familia, en la playa de su tierra, en Ítaca. Conclusiones. Conclusiones. Esta película de Nolan bueno, es larga, ¿no? Dura 3 horas. También, bueno, son cosas de la mitología clásica que es importante como cultura general saberlas, pero también nos ayuda como a entender la psique humana. Creo que es importante hacer este tipo de ejercicios que, bueno, en este canal es lo que se promueve entender a través de las películas, un poco más sobre psicología y sobre elementos psicoanalíticos, ¿no? También por ahí, si ustedes viven en Monterrey, pues yo atiendo como soy psicoanalista, ¿no? Ahí tienen mi información
en el canal por si quieren eh, pues, llevar a cabo un psicoanálisis. Estamos a su disposición también. Bueno, voy a hacer voy a tratar de ver las que me faltan en Nolan para hacer ya un, pues un bloque, ¿no? De películas de Nolan. Por ahí ya van dos, esta sería la tercera, ¿no? Y vamos a completar las que faltan, eso sería una muy buena idea para, para ir desarrollando también. Quiero comentar que me alejé por un buen tiempo considerable, pero bueno, ya estoy tratando de retomar, de hacer las cosas, fue pues por trabajo, ¿no? Que me alejé, pero ahorita estoy un poquito más libre de tiempo y pues puedo volver a hacer esto, ¿no? Entonces, escriban sus comentarios, denle like, suscríbanse, porque bueno, vienen más interpretaciones. Chao.